Hola, buenas noches. Mi nombre es Sebastián Cárdenas Ramírez, estudiante de la Universidad UNAD, de la materia o crédito diseño base de datos. Vamos a hablar de lo que es la base de datos y su historia. Bueno, acá mi información personal, como les venía diciendo, mi nombre es Sebastián Cárdenas Ramírez, tengo 23 años, vivo en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y pues voy en el sexto semestre. Y aparte de estudiar, también trabajo en metalmecánica y pues aparte de todo esto, mi mayor hobby es jugar al microfútbol. La evolución histórica, acá en esta línea de tiempo, vemos que en 1800 la base de datos existían desde la antigüedad y su origen se remontaba como en un desarrollador de tabulador electromagnético. Y ya pasé los años, evolucionó y de los años 50 a los 60 vino la aparición de cintas fotográficas magnéticas que podemos ver ahí como en la imagen, que son esas cinticas o cassette que podíamos grabar miles de cosas. Y de los años 60 a los 70 se pudo ver que en esta época se popularizó mucho el uso de los discos duros, que era ese disco grande que tenía como una rocola para mayor información. Y ya en esta necesidad de saber la ubicación exacta de los datos. De los años 70-80, el señor Edgar Frank definió el modelo relacionado y publicó una serie de reglas para el sistema de datos relacionados. De los años 80 y 90 se viene la evolución de esta base de datos de una manera que todos conocemos, que es el SQL. Y este subdesarrollador del lenguaje consulta la estructura, es el que permitió realizar muchas consultas con el interés de una base de datos. Ya se centralizó más y realiza la modificación del mismo sistema. Ya en esta la evolución de la base de datos se abarcó en viajes de los sistemas y simples hasta complejos. Vinieron nubes, base de datos, el de SQL, pasando por etapas varias de jerarquía. Los orígenes y sistemas de archivos antes de los 70 antes de la computadora se almacenaban archivos físicos, lo que hacía la búsqueda y gestión de datos un proceso muy lento y costoso. Inició ya la electrónica. Con la llegada de las primeras computadoras, los datos se guardaban en carpetas y su primer paso es el almacenamiento digital en disco duro. Ya vino la base de datos relacionados en 1980, que fue el modelo relacionado con los datos con tablas, filas y columnas sentado en las bases de datos modernas, que es el SQL. También se enfocó en producir muchísimas más bases de datos, que por aplicaciones, que por archivos, y todo eso para su mayor facilidad. Acá uno de los conceptos, de los tres conceptos que escogí, son las tablas. Una tabla que se estructura con fila, columnas y ya van los bases de datos relacionados. Como podemos ver en el ejemplo, una tabla se puede relacionar con diferentes cosas. Podemos poner, se identifica por tres cosas, que es la fila, la columna y la estructura, como por decirlo así. En esto nos podemos basar y colocando muchísimas más bases de datos, que viene siendo si necesitamos el nombre, la dirección de alguna persona. También la que se relaciona es un registro. Se registra como, por decirlo, una hora de salida, una hora de entrada, una hora de un pago o todo lo que se relaciona. Por ejemplo, una tabla de clientes es un registro de información específico. Y ya la tercera que escogí es un campo. Es una columna dentro de una tabla que define un tipo particular de datos que se almacena para cada registro, como el ID del cliente, el correo y diferentes cosas. Las tendencias en la tecnología que hay en el momento es la arquitectura emergente, que son las bases de datos no tradicionales y multimodelo. Hay un gran interés de bases de datos que van más allá del modelo relacionado tradicional como la base de datos. Hay un gran interés de estos gráficos y clave de valor y la base de datos multimodelo, que combinan diferentes paradigmas en una sola plataforma para mayor flexibilidad. Una base de datos en memoria. La
popularidad en esta base de datos está aumentando debido a la reducción de costos de la memoria RAM, lo que permite el procedimiento y recuperación de datos más fáciles, que donde se nos pierdan lo podemos como hacer más fácil a esta base de datos en un disco duro, por decirlo así, o en una nube de una computadora. Acá un ejemplo utilizado es de una empresa, una tabla base de datos de una empresa de ventas, donde ellos ponen la fecha que hacen la compra, la hora, como el registro, eso tiene como el número de serie y el código de venta, también tienen el precio y el total de la venta y el nombre de la empresa o el cliente a quien se le venda. Y bueno, mi conclusión en este trabajo fue hallar y mirar las palabras claves sobre este trabajo de la base de datos, mirar y tratar de escoger las mejores respuestas para poder hacer esta presentación y tomar las mejores decisiones. Tengan una feliz noche y gracias por su atención.